La luz del mundo antiguo. Durante siglos, la Biblioteca de Alejandría ha capturado la imaginación de historiadores, arqueólogos, filósofos y soñadores. Su nombre resuena como un eco de una civilización que se atrevió a reunir todo el conocimiento humano en un solo lugar. No hablamos de una biblioteca común, sino de un santuario del saber, una catedral de papiros, manuscritos y textos venidos de todos los rincones del mundo antiguo. Su historia comienza con Alejandro Magno, quien al conquistar Egipto en el año 332 a.C., fundó la ciudad de Alejandría como símbolo de fusión cultural entre Oriente y Occidente. Tras su muerte, Ptolomeo I Soter, uno de sus generales y luego rey de Egipto, heredó la visión de su maestro. Inspirado por la grandeza intelectual de Atenas y por el modelo de archivo de los palacios mesopotámicos, Ptolomeo dio inicio a un proyecto que cambiaría el destino del conocimiento humano, una biblioteca que reuniera toda la sabiduría del mundo conocido. No se trataba solo de coleccionar libros, sino de comprender el universo. Bajo el techo del Mouseion, una institución dedicada a las musas, diosas de la ciencia y el arte, la Biblioteca de Alejandría reunió a los más grandes pensadores, astrónomos, matemáticos, médicos, botánicos y filósofos de la antigüedad. Allí no se guardaban simplemente textos, se producían nuevas ideas, se debatían teorías, se enseñaba y se investigaba con la misma pasión con la que hoy se explora el espacio. Se estima que la biblioteca llegó a albergar entre 400, 1.000 y 700.000 documentos, aunque algunas fuentes elevan esa cifra hasta el 1.000.000. Los textos llegaban en todas las lenguas y formatos posibles: papiros egipcios, tablillas mesopotámicas, tratados persas, obras filosóficas griegas, escrituras sagradas hebreas e incluso textos indios sobre medicina y espiritualidad. Era una red de sabiduría tan diversa como ambiciosa. Pero su grandeza también radicaba en su audacia. Los Ptolomeos ordenaban que todo barco que atracara en el puerto de Alejandría fuera inspeccionado en busca de libros. Los manuscritos eran confiscados, copiados por escribas expertos, y mientras al propietario se le devolvía una copia pulida, el original pasaba a engrosar los estantes de la biblioteca. Se ofrecían grandes sumas de dinero por cualquier texto antiguo. Incluso se cuenta que compraron a Atenas los originales de las obras trágicas de Sófocles, Eurípides y Esquilo. Era una época de oro para el conocimiento. Allí, por ejemplo, Eratóstenes calculó con asombrosa precisión la circunferencia de la Tierra, siglos antes de que Colón zarpara. Aristarco de Samos propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, anticipando a Copérnico en más de 1700 años. Y Herófilo practicaba disecciones humanas, describiendo órganos, nervios y sistemas como ningún otro médico hasta bien entrada la Edad Media. Alejandría no solo era una ciudad, era una idea, que el conocimiento humano podía ser reunido, preservado y compartido. Pero como toda idea luminosa, también generaba sombras. Capítulo 2. La destrucción lenta y silenciosa. Pocas tragedias culturales han sido tan profundas y tan envueltas en misterio como la desaparición de la Biblioteca de Alejandría. A menudo se imagina un incendio devastador reduciendo en minutos miles de pergaminos a cenizas. Pero la verdad es más compleja y más dolorosa. La biblioteca no fue destruida en un solo acto de violencia, sino en una serie de golpes que, uno tras otro, erosionaron su existencia como la lluvia sobre una estatua milenaria. El primer gran golpe llegó en el año 48 a.C., durante la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Cuando César llegó a Alejandría, fue asediado por las tropas egipcias. En un intento de protegerse, ordenó quemar su propia flota anclada en el puerto. El fuego se extendió por los muelles y alcanzó depósitos cercanos que contenían manuscritos. Algunos historiadores creen que este incendio afectó una parte significativa del archivo de la biblioteca, aunque no su núcleo principal. Pero fue solo el principio. Más adelante, en el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano se tambaleaba por las guerras internas y el avance del cristianismo como religión oficial. En el año 272, durante el reinado del emperador Aureliano, Alejandría fue escenario de intensos combates.
parte de la ciudad, incluido el Brouchillon, el barrio donde se encontraba la biblioteca, fue destruido. Otra pérdida, otra herida. Pero la herida más profunda llegaría con el ascenso del cristianismo militante. Para muchos cristianos de la época, la biblioteca representaba un bastión del paganismo. En el año 391, el emperador Teodosio I ordenó la destrucción de todos los templos paganos. Bajo esta orden, el patriarca Teófilo lideró la transformación de templos en iglesias. Aunque no hay evidencia directa de que la biblioteca fuera arrasada en este momento, muchos estudiosos sostienen que los restos del mausoleo y su archivo podrían haber sido eliminados. En el siglo siguiente, el asesinato de la filósofa Hipatia, una de las últimas grandes mentes de Alejandría, marcó simbólicamente el final de una era. Agredida brutalmente por una turba de fanáticos religiosos, Hipatia representaba el último resplandor de la ciencia y la razón en un mundo que entraba en la oscuridad del dogma. Y por si algo quedara, en el siglo VII, durante la conquista musulmana de Egipto, hay relatos, aunque debatidos, que atribuyen al califa Omar la destrucción final de lo que pudiera haber sobrevivido. Según la leyenda, Omar habría dicho: si esos libros contienen lo mismo que el Corán, no hacen falta. Y si contienen algo distinto, entonces son peligrosos. Así, habrían sido quemados para alimentar los baños públicos durante meses. ¿Es todo esto cierto? No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que ninguno de los textos originales sobrevivió. Lo que sí sabemos es que la Biblioteca de Alejandría murió lentamente. No por un solo fuego, sino por siglos de desdén, ignorancia y fanatismo. Lo que perdimos. La pregunta que atormenta a generaciones de historiadores es: ¿qué se perdió exactamente en Alejandría? Y aunque jamás lo sabremos con certeza absoluta, podemos reconstruir fragmentos, hacer conjeturas. Y ese ejercicio es tan fascinante como desgarrador. Imagina que en un solo lugar convivían textos de todas las civilizaciones conocidas hasta entonces. Escritos sumerios, papiros egipcios, tratados médicos indios, filosofía griega, astronomía babilónica, cálculos chinos, poesía hebrea, geometría persa. Manuscritos que hablaban del cuerpo humano, de las estrellas, de la tierra, del alma. Muchos de estos textos existieron siglos antes de que Europa los redescubriera en el Renacimiento, pero se perdieron en las cenizas de Alejandría. Algunos estudiosos creen que allí se encontraban tratados médicos que describían con detalle enfermedades hoy conocidas, así como métodos quirúrgicos que no volvimos a ver hasta bien entrada la Edad Moderna. Otros aseguran que entre sus estanterías había mapas del mundo más precisos que los creados durante la Edad Media, e incluso teorías sobre la redondez del planeta y su lugar en el universo. Aristarco de Samos, por ejemplo, propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol en el siglo III a.C., casi 1700 años antes que Copérnico. Si su teoría hubiese sido ampliamente difundida y aceptada gracias a la biblioteca, ¿habríamos evitado siglos de pensamiento geocéntrico? También se habla de posibles registros tecnológicos, como los primeros diseños de máquinas a vapor, autómatas, mecanismos hidráulicos complejos. Invenciones que, de haberse conservado, podrían haber adelantado la revolución industrial no en siglos, sino en milenios. ¿Y qué decir de los textos espirituales? Algunos investigadores creen que se perdieron tratados que hablaban del poder de la mente, de la conciencia, del alma humana y su conexión con el universo. Pero tal vez lo más trágico de todo sea esto, el tiempo. Lo que se perdió no fue solo conocimiento, sino progreso. La humanidad tuvo que redescubrir cosas que ya sabía. Tuvimos que reaprender a curar, a calcular, a pensar, a cuestionar. Retrocedimos, y mientras el fuego se apagaba, también se apagaba la llama de miles de años de sabiduría acumulada, el legado que aún vive. Y sin embargo, a pesar de la pérdida, de las llamas, de los siglos de oscuridad, la Biblioteca de Alejandría nunca murió del todo. Vive en nuestra memoria colectiva, en nuestras aspiraciones académicas, en cada esfuerzo por preservar y compartir el saber. Su legado resurge cada vez que se construye una biblioteca, cada vez que se digitaliza un archivo antiguo,
cada vez que alguien defiende el acceso libre a la información. Alejandría es el símbolo eterno de lo que el ser humano puede crear y de lo que puede perder. En el año 2002, Egipto inauguró la nueva Biblioteca de Alejandría, un edificio moderno, con una arquitectura que evoca el disco solar, diseñado para ser no solo un lugar de libros, sino un centro global de cultura, investigación y diálogo. En sus paredes está escrito, lugar de memoria del mundo. Y sin embargo, el mensaje más poderoso que nos deja la antigua biblioteca no está en sus columnas ni en sus pergaminos perdidos. Está en la advertencia silenciosa de su desaparición. El conocimiento es frágil. Puede ser destruido, censurado, ignorado o manipulado. En tiempos donde la información abunda, también hay riesgo de que se diluya en el ruido o se pierda en el olvido digital. Hoy, más que nunca, Alejandría nos habla. Nos dice que la humanidad debe defender la diversidad del pensamiento, proteger las ideas, cuestionar el poder y nunca dejar que el miedo o el dogma destruyan lo que aún no comprendemos. Nos recuerda que el saber no pertenece a una élite, ni a un solo pueblo, ni a una sola época. Y recuerda, la sabiduría no está solo en los libros, está en nuestra voluntad de no volver a perderla. Es de todos, y se pierde cuando dejamos de cuidarlo. La Biblioteca de Alejandría fue mucho más que una colección de libros. Fue una promesa de lo que la humanidad podía llegar a ser. Hoy, tú también eres parte de esa historia. Al estudiar, al compartir, al cuestionar, ayudas a reconstruir ese legado. Suscríbete, comenta qué crees que contenían esos pergaminos perdidos.